Queridos amigos y amigas de la librería Orwell, ya ha pasado otra quincena y toca nuevo vídeo. Así que voy a intentar que sea breve y que os resulte de provecho. Vamos a ello. Y hoy voy a dar comienzo de forma inusual a este vídeo refiriéndome a una publicación orientada a chavales jóvenes aproximadamente de entre 12 y 15 años, aunque esto siempre es orientativo, y que se trata de una novela gráfica que acaba de salir al mercado por el sello editorial que tanto queremos, que es Carten, ubicado en Salamanca y que siempre nos sorprende con libros de arte, con cómics que son de gran interés. En este caso os queremos hablar de la novela gráfica Somos Probetus, que es una ópera prima, es la primera novela gráfica de César Rodríguez, un joven creador que trabaja actualmente en el Departamento de Diseño de Radiotelevisión Española y que nos ofrece un álbum ilustrado digitalmente con aventuras de ciencia ficción ideales para iniciación a la lectura. Nos encontramos con la historia de un científico que inventa unos portales interdimensionales que funcionan como máquina del tiempo y con guiños, pues por ejemplo, a aquel DeLorean de Regreso al Futuro que se utiliza, que aparece dentro de la historia del libro. Y en esos viajes en el tiempo, pues los chavales van a poder llegar a Roma, al Coliseum, donde se realizaban las luchas con los gladiadores. Va a ir dando saltos en el tiempo y va a ir urdiendo una historia donde hay aprendizaje histórico, pero también un disfrute genuinamente visual, y me parece un álbum muy acertado para iniciar a los jóvenes en la lectura, de forma que el formato es extraordinariamente atractivo, la calidad del álbum está fuera de duda, incluso la portada tiene como un tacto sedoso muy particular y está realizada impecablemente. Incluso un adulto puede leerla y divertirse dejándose llevar por su espíritu más infantil y poniéndose en ese contexto de lo maravilloso que podrían ser los viajes en el tiempo y aventuras de intriga dentro con un dibujo además que me recuerda al de las series juveniles o las series infantiles de los años 80 y principios de los 90. Así que os recomiendo para vuestros hijos o para vuestros sobrinos Somos Probetus, de César Verdúguez. El segundo libro que os quiero recomendar es una obra antiquísima y de gran valor simbólico, que está traducida nada más y nada menos que por Mahatma Gandhi. Era uno de sus libros de cabecera que le sirvió para conducirse en su vida. Ya sabemos que fue quizá uno de los seres humanos más valiosos en cuanto a guía, lejos de la religión, lejos de los profetas, ¿no? Pero él tenía algunos libros de carácter espiritual que le servían de guía y que precisamente por eso se empeña en acercar a las personas. El libro del que hoy os voy a hablar es el Bhagavad Gita, una obra que se data entre el siglo II y el siglo III a.C. y que forma parte de otro texto sagrado más amplio hindú, que es el Mahabharata. Bhagavad Gita significa canto a la suprema realidad o canto al ser supremo, y en esta obra aparecen dos bandos
que están en pugna, en guerra. Es decir, que el relato al que nos enfrentamos tiene los visos de lo bélico. Sin embargo, gracias a esa exégesis que hace Gandhi, nosotros podemos ir comprendiendo claramente la interpretación que él mismo extrajo y que aplicó en su vida durante décadas, teniendo unos resultados no solamente para sí, sino para la sociedad muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, este libro habla de esa lucha interna que tiene el ser humano, que los musulmanes llamarían yihad, ¿no? Que sería, la gente cree que, a veces cree que la yihad es esa lucha de poner bombas, y no, en el Islam la yihad es la lucha del ser humano consigo mismo para mejorarse, para ser una mejor persona. Es muy curioso que en distintas vertientes religiosas, cuando son auténticas y genuinas, pues siempre los valores últimos están ligados al amor al prójimo y están ligados al mejoramiento de la persona. En este libro, justamente, pues entrando a través de la perspectiva hindú, pues vamos a encontrar muchos elementos comunes con el cristianismo primitivo o con el islam, o incluso con el budismo. Y Gandhi nos va a servir de guía en esa traducción que primero hizo a su lengua materna y después al inglés, para, digamos, ir alcanzando esa interpretación de unos textos que pueden ser muy valiosos a nivel personal en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, la palabra Bhagavad, cada una de sus sílabas tiene un significado, y él pues va, digamos, desgranando todo ese contenido que está tan concentrado, te lo va desgranando para que tú puedas comprender realmente qué es lo que se esconde ahí y puedas realizar tu propia interpretación sobre la suya, que él mismo dice, bueno, pues mi interpretación es una más, pero claro, no es una más, su interpretación es magnífica y es un acercamiento extraordinario a esta obra de valor incalculable, para cualquier persona, sea creyente, sea espiritual o sea atea. La cuestión es que estamos ante una obra literaria importante, antiquísima, que puede tener, digamos, sus paralelos en la línea judio-cristiana, pues en la época de los libros de Job o algo por el estilo. Y por otro lado, tenemos una línea ética, una línea de conducta, que se extrae de la simbología de este libro, que es maravillosa. Así es que, sin enredarme más, porque realmente podría iros explicando un poco más en profundidad en qué consiste el Bhagavad Gita, pero creo que lo mejor es que echéis mano de esta nueva traducción, de esta nueva edición, de la traducción que Gandhi realizó en su momento, y que accedáis a uno de los textos más bellos y cargados de simbolismo de la historia de la humanidad. Y demos paso ahora a una novela de inicios del siglo XX, una novela que parte históricamente de la guerra ruso-japonesa de 1902, y parte de ahí para elevarse hacia algo muy, muy diferente y muy superior. Esta novela se llama La risa roja y es de un escritor del que ya os he hablado en otras ocasiones. El último vídeo en el que hablé de él, os recomendé otro libro excelente suyo, que son Los siete ahorcados, y que se llama Leónidas Andreyev. Leónidas Andreyev fue, sin duda, uno de los escritores rusos más destacados, influido por Tolstoy, por Dostoyevsky,
por Chekhov, influido por otras figuras de la literatura europea, y que murió joven, lo cual tal vez pues impidió su desarrollo y su conocimiento más a nivel popular, ¿no? Como pasa con Tolstoy o con Dostoyevsky o con el Chekhov o con Gogol o con tantos rusos maravillosos de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. También era admirador y seguidor cercano de Gorky. En fin, Andreyev es un escritor que brilla por sí mismo, haciendo uso de un naturalismo muy crudo, haciendo uso de toques alucinantes que nos recuerdan al surrealismo, y que partiendo de algo concreto, como en este caso es esa guerra ruso-japonesa, partiendo de unos hechos concretos, él se eleva hacia algo más, hacia una categoría más universal, que sería la guerra, ¿no? En este libro nos encontramos directamente, cuando iniciamos la lectura, directamente nos encontramos en un frente de batalla, asistiendo a una escena muy cruda de esos soldados de inicios del siglo XX, pero que os aseguro que podrían pasar perfectamente por escenas que tienen que estar sufriendo desgraciadamente los soldados por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Entonces son dos hermanos y uno de ellos es el que está en la guerra, y va a sufrir una amputación de sus piernas, y va a encontrar en el libro que ha de regresar a casa, y en el diálogo con su hermano va a ir aludiendo a algo que se llama la risa roja, y la risa roja es una mezcla de horror y locura que traen infiltrada en su espíritu, que traen infiltrado en su espíritu los seres humanos que han estado en el frente de batalla. La razón que da lugar a la guerra, en realidad, en el fondo, en su raíz, es locura, y esa locura hace que el narrador y protagonista, y por ende el escritor, se estén planteando qué hay detrás de la guerra, ¿no? ¿Qué ser sádico pone a los seres humanos en ese contexto de locura, de orgía del mal que representa la guerra? Como ya sabéis, en estos pequeños vídeos que yo hago siempre intento trasladar un mensaje pacifista, y últimamente pues he hablado de muchos libros que están relacionados precisamente con esa faceta espantosa del ser humano que es la guerra, y este es uno de los mejores ejemplos de libro pacifista. La risa roja nos acerca al carácter último del conflicto bélico, que está ligado con los instintos más bajos de los seres humanos, y con una locura que es tal porque todo el mundo empieza a posicionarse favorablemente ante algo que evidentemente es el mal encarnado, ¿no? No hay nada peor que una guerra, absolutamente nada peor que una guerra, por sus consecuencias no solamente materiales, sino espirituales, devastadoras para los seres humanos y para generaciones. Después de una guerra se tardan generaciones en borrar esa huella, y nunca se borra del todo, ¿no? Y Andreyev en este libro nos habla de la risa roja como un fantasma que aparece periódicamente en la historia de la humanidad, y nos acerca literariamente a lo que viven los seres humanos que asisten, para desgracia suya, a la guerra, ¿no? Cómo eso les afecta
pero más allá de lo que sería un documental, más allá de lo que podemos ver en los medios de comunicación, la literatura en este caso se convierte en una potentísima linterna que nos ayuda a alumbrar el fondo de los seres humanos, el fondo de esa locura que nos lleva a hacer esas barbaridades, ¿no? Pero también nos habla de los seres humanos que se encuentran en el frente, esos seres humanos que sufren la locura de otros seres humanos, que son los que ponen en marcha las guerras, ¿no? ¿Y qué hay detrás de esos seres humanos que son capaces de hacer, de perpetrar esos crímenes contra la humanidad y quedar tan tranquilos, ¿no? Es decir, hasta dónde llega la ceguera de los poderosos o hasta dónde llega la maldad en esa esfera para poner en marcha esa siniestra maquinaria que conduce a tales catástrofes, ¿no? ¿Cómo podemos justificar a través de razonamientos que hemos visto en la historia de la humanidad una tras otra vez, ¿no? Razonamientos que tienen que ver con fronteras, razonamientos que tienen que ver, razonamientos superficiales, estúpidos. ¿Cómo esos razonamientos pueden llevar a esa catástrofe material, humana, económica y espiritual en último caso? De todo eso es de lo que habla La risa roja y por eso os recomiendo esta novela encarecidamente. Y demos paso a la poesía, que siempre debe tener un lugar en estos vídeos. Y hoy os quería comentar un volumen de carácter facsimilar que fue creado originalmente en 1936 y que surgió de la estancia que tuvo Juan Ramón Jiménez en Cuba en ese año, que ya podéis imaginar también pues, que hay digamos, unas motivaciones de tipo histórico para que él estuviera allí en ese año. Y bueno, pues Juan Ramón Jiménez, poeta extraordinario del que tantas veces me habéis oído hablar y me seguiréis oyendo hablar, colaboró en un certamen literario que se organizó en la isla, digamos celebrando también que él se encontraba allí y él pues, colaboró generosamente para seleccionar a los poetas más destacados de aquel certamen. Entonces, este libro que se llama La poesía cubana en 1936, os dejaré imagen por aquí al lado, y que está editado por la editorial Renacimiento de Sevilla, pues reúne textos de Agustín Acosta, de Mirta Aguirre, de Emilio Ballagas, de Mariano Brull, de José Ángel Buesa, de Julia Cárdenas Quintana, de Samuel Caldevilla, de Juan Carvajal, de Tete Casuso, de Josefina de Cepeda, de Silverio Díaz de la Rionda, de Samuel Feijó, de Ernesto Fernández Arrondo, de Esperanza Figueroa, de Eugenio Florit, de Ada Gabrieli, bueno, y así podríamos estar un rato leyendo, digamos, esa selección. Es un libro maravilloso si os gusta la poesía, porque evidentemente el criterio de Juan Ramón era muy elevado y además este ejemplar está prologado por él mismo con un comentario final de José María Chacón y me parece un libro muy recomendable si queréis ir a las fuentes estéticas de esta época y os recomiendo La poesía cubana en 1936. Y voy a concluir el vídeo de hoy hablando de otro texto sagrado, en este caso, que os resultará mucho más familiar, pero
cuya edición, de la que voy a hablar hoy, puede marcar grandes diferencias respecto a su análisis y su lectura para aquellos que os interese. Siempre pongo como ejemplo en la librería, cuando tengo que hablar de este tema, la primera vez que yo vi una representación teatral de la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, que la vi, para desgracia mía, en una representación televisiva en blanco y negro de hace un montón de años, con una actriz de cuyo nombre no quiero acordarme, y que cuando, bueno, pues yo vi la representación de esa obra, pues yo creía que ya sabía en qué consistía la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, ¿no? Y claro, a consecuencia de que yo había visionado la representación teatral aquella, pues pasé muchísimos años hasta que me encontré cara a cara con la obra de verdad de Oscar Wilde. Entonces, pues claro, ¿qué pasaba? Que aunque yo sabía el argumento de la obra y la había visto representada, pues lo que me encontré en el libro original distaba muchísimo de lo que yo creía, ¿no? De lo que yo creía conocer. Y siempre digo que mucho peor que no conocer algo es creer que uno lo conoce, porque si uno no conoce algo puede en algún momento acercarse a ello, pero si tú crees que ya lo conoces, jamás te vas a acercar, porque crees que ya sabes lo que hay allí, entonces por lo tanto, pues ¿por qué te vas a acercar a algo que ya crees que conoces? Pues bien, eso nos lleva al libro de hoy, que no es ni más ni menos que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Muchas personas pasan por la librería pidiendo, preguntando qué traducciones tenemos allí de la Biblia, ¿no? ¿Qué traducciones tenéis aquí, ¿no? La Reina Valera, tenéis la traducción de la Biblia del Oso, tenéis la del Cántaro, tenéis, se refieren a Casiodoro de Reina, se refieren, bueno, luego están las distintas denominaciones cristianas, las Biblias de canon largo y de canon corto, los evangélicos, los adventistas, en fin, hay 500 denominaciones diferentes y la mayor parte de ellas pues tienen su propia traducción de la Biblia. El libro del que os vengo a hablar hoy es una obra que se finalizó en 2017 y que tiene que ver con lo que se llama una versión interlineal. Estas versiones interlineales lo que hacen es poner a disposición los textos en su lengua original, en este caso el griego koiné, y a través de esa lengua original nosotros podemos acceder a la traducción literal o lo más literal posible de aquellos términos. La interlineal de la que os hablo hoy parte de un texto inicial que ya estaba traducido antes, pero esto es mucho más avanzado, ¿no? Porque en cada página de este Nuevo Testamento encontramos 3 columnas. Una columna a la izquierda que tiene una traducción como es la traducción literalista de la Reina Valera, otra traducción a la derecha que sería la de la Nueva Versión Internacional, que sería una traducción de tipo dinámica que altera la expresión para que se comprenda mejor el significado, y en la columna central, que es muy ancha, están los textos originales, los textos más antiguos conservados, ¿no? Porque originales no existen, es decir, son copias, pero lo que tenemos son los textos de los que parten todas las traducciones que se han hecho posteriormente, ¿de acuerdo?
Además tienen unos números, unos subíndices que permiten ordenar sintácticamente las oraciones para que si uno no conoce el griego, pues pueda ordenar la frase como debería leerse en castellano. Y además de eso, tienen cada una de esas palabras unos números llamados códigos Strong que remiten a un señor que se llamaba James Strong, que se encargó de asignar cada uno de esos números a las palabras griegas de la época, desplegando todo el significado semántico de cada una de ellas. Entonces, claro, aquí se propone una lectura del Nuevo Testamento muy diferente, porque te permite ir leyendo los textos a través de dos traducciones distintas, pero muy garantistas, como son la Reina Valera de 60 y la Nueva Versión Internacional, con características diferentes, pero que te permite, digamos, acceder a los textos de una manera correcta. Y luego, cuando a uno le llame la atención algo de lo que está leyendo allí, es decir, expresiones, pues te permite acceder a los textos originales, y ahí es donde uno pues, puede llevarse sorpresas, ¿no? Como darse cuenta de que detrás del verbo arrepentirse, cuando dicen arrepentido, a lo que se refieren es a cambiar de disposición mental. O cuando se habla del reino de Dios, se está hablando del ámbito de lo sagrado. ¿Qué sucede? Pues que cuando se recurre a la fuente de esos textos, nos encontramos con algo nuevo y algo de gran interés para creyentes y para no creyentes, porque esos textos pues son los que han ocasionado una repercusión cultural para millones de personas a lo largo del planeta, y que, como decía antes, desde una línea de profundización en las distintas vertientes religiosas, pues encontramos un mensaje común, un núcleo del núcleo, que en este caso, que sería la línea judeocristiana, también está, ¿no? Es la que nos resulta más familiar por el sitio en el que vivimos, por la cultura en la que nos hemos criado o en la que nos hemos educado, pero claro, hay una distancia muy grande entre los textos originales y esa interpretación mediada que se ha recibido en los templos, ¿no? De forma que con mejor voluntad, con peor voluntad, no lo sabemos. El caso es que la diferencia entre los textos originales, cuando uno se pone a estudiarlos, y todo lo que, digamos, la liturgia, todo lo que es popular o sacro, muy ligado a, pues bueno, nos aleja del significado original, que gracias a este libro que os estoy comentando, que es el más reciente y el recomendable para acceder a esos textos, pues os va a abrir digamos, un horizonte nuevo de significado de los textos cristianos, de esos textos más antiguos que son de los que parten, insisto, todas las traducciones. Y todas las traducciones, no hay ninguna traducción que sea la mejor. Hay que consultar distintas traducciones, pero sobre todo lo que hay que consultar son los textos base ligados a esas traducciones para, digamos, estudiándolos, deteniéndose en ellos, llegar al mensaje genuino que se escondía detrás de ellos. Así que, bueno, quería también recomendar esta obra, que como digo es muy reciente y que estoy seguro que puede ser de interés tanto para creyentes como para agnósticos, como para ateos, que les interese conocer lo mismo que antes os he hablado del Bhagavad Gita, del Mahabharata. Pues digamos que este es un conocimiento que puede ser interesante para cualquier persona. Y ya me despido de vosotros. Hoy otra vez se ha alargado el vídeo un poco más de la cuenta. Disculpadme, ya sabéis que intento, bueno, pues voy hablando en función de mi interés.
Os deseo que tengáis una magnífica primavera y aunque no vamos a estar presentes con caseta en la Feria del Libro, pues intentaremos desde nuestra librería daros la mejor atención también este mes. Esperamos poder veros y seguir recibiendo vuestros encargos. Un abrazo.